Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a una nueva entrega de su programa La Hora de Consuelo. Y hoy tenemos un plato fuerte, como anunciamos ayer. Lo único que le vamos a pedir al general, o le vamos a informar al general una excusa que manda doña Consuelo, porque quería estar en el programa, pero asuntos personales la detuvieron o le impidieron que llegase. Pero bienvenido al programa, general Soto Jiménez. Para nosotros siempre es un grato placer tenerlo aquí. Bueno, pero déjame decirte que no vamos a intercambiar el cumplido. Yo siempre acudo a la invitación del programa de doña Consuelo con mucha satisfacción, porque siempre estoy caminando cuando vengo a ir aquí a un programa donde se resume y se llena de, no solamente de la calidad de la comunicación, sino además tenemos que hablar de que es una especie de santuario del nacionalismo, del dominicanismo. Entonces yo vengo aquí con mucho gusto, pero esa satisfacción que siento cada vez que vengo, entonces ahora queda acomodada con tu representación, con tu auxilio, que eres una persona de mi probada amistad y relaciones. Así es. Las sin concesiones, nosotros no hacemos concesiones ninguno, pero una gran amistad, una vieja amistad. Y entonces ese es el otro motivo de satisfacción, y deseando que el problema de doña Consuelo tenga solución inmediata, para que entonces algún día nos veamos. Claro que sí, vamos a coordinar, y yo sé que ella siente el mismo aprecio hacia usted, e igual que nosotros, ¿no? ¿Verdad? Eso no hay ni siquiera que expresarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, general, hoy hay una batalla, hoy es el día, se celebra una batalla sumamente importante que fue en Ocoa. Explíquenos un poquito, antes de entrar en el tema político, sí, ¿no? ¿Verdad? Mira, César, déjame decirte que esa es otra de las satisfacciones que se me escapó, pero tú te me fuiste adelante. Hoy celebramos, el día 13 de abril, celebramos la batalla del Memiso. Del Memiso, que tiene también el nombre, los historiadores varían diciendo la batalla del Maniel, el Memiso, la Isleta, el Pinar y la Cuesta de la Comaijuana. Bueno, esa es una batalla de una gran trascendencia, ubicarla en la primera campaña de la guerra dominico-haitiana, y tiene una gran importancia estratégica, porque siempre hablamos de la primera campaña de la guerra de independencia, siempre hablamos de Azua y de Santiago, las batallas de marzo, sí, las dos batallas gemelas de marzo. Y esa fue en 1844, la primera campaña, pero hay 4 acciones que hay que mencionar. Sí. Azua el 19 de marzo, Santiago el 30 de marzo, la batalla del Memiso del 13 de abril y la batalla de Tortuguero, la batalla naval de Tortuguero el 15 de abril. Sí, o sea, esa es otra batalla que casi no se menciona, sí, pero los historiadores sí, no lo... Y eso es lo que yo quiero decirte para resumirte, no entrar tampoco en una descripción total de la batalla, sino tuvo una gran importancia en el desarrollo de la estrategia dominicana, de la estrategia defensiva dominicana, porque tú sabes que después de la batalla de Azua el 19 de marzo hubo una retirada, un repliegue estratégico, no retirada, un repliegue estratégico para cambiar espacio por tiempo y colocar como obstáculo fundamental el antemural de esas lomas del Número. En esa época, ahora tú lo veas muy fácil por la carretera, sí, pero ese es un obstáculo interesante. Y además que el mando dominicano tuvo la certidumbre, y no se equivocó, de mover la escuadra naval al famoso camino de la playa, al pie del Número, al pie del Número, sí, precisamente para que no pudieran acceder. Entonces los haitianos en Azua, habiendo tomado ya la ciudad con 20.000 hombres después de la batalla, entonces decidieron avanzar, evitando las lomas del Número, evitando el camino de la playa, para irse entonces por los caminos de Ocoa, el Maniel, esa región de Ocoa, tomando el lecho, en vez de tomar la montaña, tomar el lecho pedregoso. ¿Quién comandaba esas tropas? Del río Banilejo. Esa batalla es una gloria del general Antonio Duvergé, pero hay que destacar a otros nombres también, como es el nombre del general Felipe Alfao y de Cheri Victoria y otros comandantes de la región
de Ocoa. Entre ellos un Soto, apellido Soto, que aunque mi familia es de Ocoa, no le he encontrado lazos de relación alguna. Hay un libro interesantísimo que acaba de salir del magistrado Reed, que él hace un estudio enjundioso de esa batalla. Porque esa batalla frustró ese avance que yo te dije, sí. Y te voy a decir la repercusión estratégica. Al no tener éxito por esas batallas y combates que te he mencionado, recuerda que los combates hacen la batalla, una sucesión de combates hacen una batalla. Al frustrarse su avance por ahí, se retiraron a Azua. ¿Cuál fue la repercusión estratégica? Que los haitianos en Azua, entonces desabastecidos, estacionados en Azua por largo tiempo, entonces no tenían abastecimiento por tierra, porque las guerrillas dominicanas, como yo estoy hablando de las guerrillas en esa área de Neiva y de San Juan también, le impedían ese abastecimiento. Entonces trataron de abastecerse por mar. Y ahí entonces se da la otra acción, que es la acción de Tortuguero, de la batalla naval de Tortuguero, el 15 de abril, estamos hablando, dentro de 2 días la celebramos. Sí. Entonces también se frustró el abastecimiento. Resultado de eso, que ellos tuvieron que retirarse hacia Puerto Príncipe. Hay un factor político, ahora que vamos a entrar en el tema político, importante, y es que en la batalla de Santiago el 30 de marzo, cuando parlamentaron, el general José Marín Ver, el comandante de la Fuerza Dominicana, al comunicarse le dijo que el presidente Gerard falleció en había fallecido en acción. Azua, sí. Y entonces, por esos problemas que existían antes entre el norte y el sur y existen todavía, entonces el general Pierrot decidió retirarse rápidamente para ir echarle mano a la ñoña. Sí, que no fue su mejor decisión. Que no fue su mejor decisión, porque eso provocó que las avanzadas dominicanas, que las guerrillas dominicanas le comieran la retaguardia, como se dice. Ahora bien, ¿qué sucedió en la retirada? ¿Qué sucedió? Que lo mismo le aplicaron al presidente Gerard. Días después, el presidente Gerard se enteró, también apócrifo el dato, de que el general Pierrot había muerto en la batalla de Santiago. Y entonces el desabastecido decidió también retirarse cuando se percató de que no había muerto, sino que iba a cogerle la silla. Entonces él decidió retirarse. Eso finalizó, y ahí la repercusión de la batalla del Memiso, eso finalizó la primera campaña, porque entonces el presidente se retiró a Puerto Príncipe y se retiraron las tropas. Y ahí por esa campaña cesó la agresión, porque ya en el 45 los haitianos decidieron de nuevo agredir la República Dominicana con iguales resultados. Sí. Desastrosos para ellos. En general, ya antes de entrar en el tema político, porque todo el pueblo dominicano sabe de un paso que usted dio hace un par de semanas, pero nosotros recibimos la visita en el día de hoy, creo, no, el día de ayer fue que ella llegó, de la señora Wendy Sherman, que es una subsecretaria, dicen que la segunda al mando en el Departamento de Estado. Ella vino aquí, trascendió, ¿no, verdad?, la reunión que ella sostuvo con los diferentes sectores y con el presidente de la República. Pero ¿cuál es su parecer de esa visita? Porque la oposición tiene ha fijado, ¿no, verdad?, y hay mucho debate en torno a la visita. Yo hice mi comentario ayer y fijé mi posición aquí. No, pero déjame decirte una cosa. Fíjate, y no es como cumplido, y tú sabes que sí, que yo regularmente te oigo. Yo oí tu comentario y estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo me voy más lejos todavía. ¿Por qué? Pero no especulando, porque nadie sabe todavía realmente cuál fue la médula de la conversación. De eso hablaremos también. Pero yo lo que pienso es que la importancia, yo creo que vergonzosa para la soberanía dominicana, está declarada en la secuencia de esas visitas. Primero, hay analistas, yo lo he oído hablando de que son 4 visitas, no son 4 visitas, son más, ¿verdad?
Bueno, en los últimos meses han habido 2 visitas de 2 subsecretarios. Sí, pero aparte de eso, toma en cuenta que anteriormente, inmediatamente anterior, Vino una la contraposición, también. vino una comisión de legisladores que se reunió con el presidente y anterior a eso, otra comisión. Pero vamos a redondear, son como 6 visitas que se han hecho en los últimos 2 años. Que entre ellas una muy sonada, que fue la visita de la señora comandante del Comando Sur, del jefe del Comando Sur. Y entonces, yo creo que la importancia de esta visita es que ya las intenciones norteamericanas no son ocultas, yo pienso, y te lo digo sinceramente, y tú sabes que cada vez que el presidente Abinader trató el tema haitiano, yo lo apoyaba y lo respaldaba. A mí lo que me mortifica es la inacción, la falta de resultado. Y sobre todo, si es verdad, como ya todo el pueblo lo sabe, y tú mismo te referiste a eso ayer, de que sencillamente el presidente se siente presionado o está presionado, mi queja es que lo diga. Porque ¿cuál tú crees que sean los efectos políticos si el presidente dice que está presionado? Si el presidente está presionado, va a tener un respaldo totalitario, no solamente de los sectores dominicanistas, de los sectores nacionalistas, sino del pueblo en general. Sin embargo, eso no se produce y entonces se camufla esas presiones que ya para los norteamericanos, en el caso norteamericano, fíjate que ya no se habla de la comunidad internacional, no se habla de la comunidad, se habla de los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo vergonzoso a que yo me refería es lo que tú dijiste ayer, que están infiriendo, maltratando, tocando la soberanía nacional. Y el derecho que nosotros tenemos, reconocido inclusive por algunos legisladores norteamericanos, es de que nosotros tenemos derecho, como lo tienen ellos, de trazar sus leyes migratorias y de darle cumplimiento. Entonces, lo interesante sería, a mí no me interesa tanto, pero sería interesante, no me interesa sencillamente porque por esa secuencia sabemos, ¿verdad? Y lo que se ha dicho, a qué vinieron. Pero en este caso, entonces, que demuestra todo lo demás, entonces llena de inquietud. ¿Por qué quiere decir que los norteamericanos no cesan en ese interés que hay? Interés norteamericano de resolver la crisis haitiana en virtud de la soberanía dominicana. Eso que se dice simplemente, resolver la crisis haitiana en la situación dominicana. Y entonces, huelga ya decir todo lo que se ha dicho de lo inconveniente que es eso. Para nosotros, sencillamente yo te he dicho y te repito, que uno de los problemas de la migración ilegal haitiana, desmesurada totalmente, no tiene comparación con otras administraciones, simplemente hemos llegado al clima de eso. Es sencillamente que esa migración ilegal, aparte de todo el desorden que ha producido, cuando hablo de desorden estoy hablando de la desestabilización a nuestro sistema, se está comiendo los frutos de la democracia dominicana. Una cosa, y tú eres uno de los testigos de cargo, diría yo, de esa situación como político, cosas que han costado mucho trabajo y sacrificio a la República Dominicana. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que costó simplemente la lucha para obtener el 4%? ¿Tú sabes lo que es eso? La gente parece que no tiene memoria, ¿verdad? Sí. Y entonces, tampoco es un secreto lo que está pasando ahora, que son tantos los estudiantes haitianos que hay ilegales en las escuelas dominicanas que le disputan el derecho que tienen, bien ganado los dominicanos a eso. Lo mismo pasa con el sistema de salud. Tú sabes, César, lo que costó al pueblo dominicano llegar a la imperfección, porque no es perfecto, al sistema de seguridad social dominicano. Pero hemos avanzado, ciertamente. Claro, hemos avanzado. Pero eso que te digo, es que esa migración se está comiendo los frutos de la democracia. Y se va a comer cualquier avance. Ahora, usted que tiene experiencia diplomática, en el área diplomática, usted fue embajador. Sí. ¿No le luce extraño que, bueno, primero, para mí, diplomáticamente, comercialmente, políticamente, República Dominicana tiene que representarle a los norteamericanos mucho más que Haití? Claro. Eso es lo que yo entiendo. Claro.
porque yo todavía no estoy convencido, lo que muchos empresarios dicen que la economía dominicana necesita las exportaciones. Yo creo que lo que representa ahora mismo el comercio entre República Dominicana y Haití no le hace mella al Producto Interno Bruto. Es lo que yo entiendo. Además, hay islas por ahí que se pueden vender esos frutos, colocar esos productos. Pero no le luce extraño de que a casi 3 años que va a cumplir el presidente Joe Biden todavía no haya nombrado un embajador en la República Dominicana. Y fíjate qué bueno que tú menciones eso. Porque eso como es una paradoja. Galleta a un una aliado. Paradoja. Han venido 2 secretarias, ¿verdad? Vino la jefa del Comando Sur, vinieron esos legisladores, en varias partidas han venido aquí. E inclusive, una cosa extraña, han sido comisiones mixtas, en cuanto a que son del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y fíjate un detalle, eso que tú dices, no hay embajador. Entonces, ¿cuál es la diplomacia que están utilizando? La diplomacia es como retrotraer la diplomacia cañonera de principios del siglo XX, la política del big stick, del garrote de Roosevelt, que ya no es un garrote en sí, sino un garrote de otro tipo, ¿verdad? Ahora, fíjate, César, para no entrar en el campo espinoso de las especulaciones, yo lo que te digo, que la intención y el discurso está claro, ya no es escondido. Y sobre todo lo que hace en muchos casos a los analistas como tú y como yo y otros, es que antes lo que se decía no era o no salía como era. Como los nombramientos. Antes, en las épocas de febrero y agosto, siempre había los cambios militares y eso. Sí, pero ahora las cosas que se dicen en otro aspecto, ¿verdad? No solamente, no es que no se cumplen, que se cumplen. Por ejemplo, hace un tiempo, por eso es que hay que hacer un examen pormenorizado, no de inteligencia, sino en los periódicos y en los medios. Mira, se habló de que los Estados Unidos estaban dispuestos a sufragar el gasto de los hospitales. ¿Tú no recuerdas eso? Eso fue... Bueno, pero a mí me llama mucho la atención. Pero para mí, ¿y no sería mejor construir un hospital en la pero no es ese el caso. Frontera? Yo lo que me quiero referirte, César, es que esos 6 millones de dólares ahora, ¿verdad? Siempre son buenos esas ayudas. Sí. Pero la intención a mí no me gusta, porque ellos dijeron esa intención anteriormente y es como un placebo. Eso es como cuando tú coges y le metes a un niño una paleta en la boca para que se calle, ¿verdad? Esos 6 millones. Entonces, yo creo que es sumamente ofensivo y además que tú dijiste una cosa ayer que es mortal. ¿Y por qué exigirnos a nosotros una cosa que ellos no cumplen? A mí eso sí me extraña. Pues yo decía que si venía en esa tesitura, ¿no verdad? Sí. A querer presionar con nuestras leyes migratorias, cómo debemos aplicarla, sí. Entonces tienen que iniciar por Estados Unidos, que tienen 30 años dándole vuelta en el Congreso, cómo van a manejar el tema de los ilegales mexicanos. Entonces, César, esa reunión, antes de reunirse con el presidente, ¿a ti no te llama la atención que la señora subsecretaria de Estado se reunió con la sociedad civil? ¿Con la sociedad civil? Sí, sociedad civil que es muy, vamos a decir, muy pro... no toda, pero hay muchos de ellos que están con la misma intencionalidad esa, basada en una especie de misericordia, que yo le llamo la estratégica de la lástima, óyeme, que tienen los haitianos, pero no tienen los haitianos allá, porque o tú te decides por llegar a la conclusión de que los norteamericanos, ¿verdad?, están haciendo eso porque Haití es un estado fallido. Haití no es un estado fallido. Haití no hay estado. Es que no hay estado. Y por lo tanto, esas políticas de la estrategia de la lástima no son del gobierno haitiano, son de las ONG. Y no solamente de las ONG, sino de un sector poderoso del Caucus Negro norteamericano, que son empresarios haitianos, de donde han salido presidentes de ahí. Sí, indiscutiblemente yo lo he dicho, que la presión norteamericana, porque el presidente Biden en ocasiones se ha desentendido del tema y ha dicho que no le hablen más de ese tema, pero
el caucus afroamericano allá es muy poderoso, Pero sobre hay un todo detalle interesante que hay que situarlo. el demócrata. Hay que situarlo. Recuerda que yo siempre digo que hay que buscar el origen de las cosas. Mira, a mí no se me olvida, por ejemplo, que en principio, desde la oposición, el presidente Abinader y su equipo era proclive y apostó a la política Trump. Y entonces, yo pienso que estratégicamente, desde la oposición, fue una medida que había que cuestionar, pero que favorecía la soberanía nacional. Ahora Sí. bien, pasó un detalle. Trump perdió. Trump perdió las elecciones y los aliados, verbigracia, estoy hablando a Giuliani y a toda esa gente, ¿verdad? Entonces, que vino varias veces aquí, ¿tú te acuerdas? Sí, Giuliani sí, fue traído aquí y fue traído por el presidente Abinader. Había una relación ahí. Sí, bueno, entonces resulta que al perder Trump, yo te voy a dar un dato, tú que conoces muy bien los Estados Unidos, recuérdate que la última actividad de campaña del presidente Biden, que era el retador a la corona, fue en la colonia haitiana de Miami, y él le prometió Pero que la portadora de la Casa Blanca, sí, es haitiana, sería jefe de origen comunicación, haitiano. es de origen haitiano. Claro, pero y déjame decirte, hay mucha gente que apuesta, valiéndose de esos temas, que es una forma de dominicanización de la política norteamericana, y tú sabes que eso no se puede ver así. Pero aquí hay gente que apuesta a la inhabilidad del presidente Biden. Pero hay que rogar que el presidente Biden culmine su mandato sin problema, porque la vicepresidente Kamala... Yo tengo mi punto de vista en torno a las elecciones norteamericanas. Yo creo que si los demócratas no logran articular en lo que les resta ya de gobierno, articular un buen programa de gobierno y sobre todo en la parte económica, y no buscan un candidato que esté en capacidad de retener la Casa Blanca, porque para mí Biden no está en capacidad. Los republicanos van a reconquistar la Casa Blanca, porque hay un candidato que la gente está obviando, que se parece mucho a Trump, pero mejorado. Es una versión Trump mucho el de la más Florida. El de la Florida, que en todas las encuestas está ganando, Sí. en todos los estados, y todavía no ha dicho que quiere ser presidente. Entonces, y yo soy demócrata, sí, yo siempre he simpatizado por el Partido Demócrata, pero conozco la realidad. Pero bien, como en los minutos que nos quedan, a mí me gustaría ya pasar a la parte política. Todo el pueblo dominicano sabe que usted decidió ya, independientemente de su quinta república, que era su proyecto original, usted decidió militar en un partido político que es la Fuerza del Pueblo. Vi un comentario los otros días de una persona que quiso, vamos a decir, hacer una historia de por qué usted, o dar las razones por qué usted dio ese paso. Y yo creo que él se equivocó en el análisis o en algunos datos. Se equivocó. Pero nosotros nos gustaría que usted le diga a través de este medio al pueblo dominicano realmente qué lo llevó a inscribirse en la Fuerza del Pueblo y apoyar su candidato presidencial, que es el expresidente Leonel Fernández. Sí, yo pienso que no hay una razón, hay varias razones. No fue un paso impremeditado, sino es producto mismo de lo que es la política, porque la política se nutre de realidades. Y cuando yo me refiero a realidades, no estoy hablando de oportunismo, ni nada por el estilo, ni búsqueda de canonjías, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que usted tiene que estar políticamente donde usted se sienta bien. Pero claro, no, y además, para ser coherente en lo que usted cree. Yo pienso, y vuelvo y te repito, cada vez que el presidente Luis Abinader habló del tema haitiano, en los prolegómenos de esta situación, a mí me consta. Yo lo apoyé. Pero no lo apoyé en secreto, abiertamente. Sobre todo desde mi posesión, que tú sabes, mi posición que era fundamentalmente dominicanista. Y en mi discurso de entrada, yo lo digo, yo no reniego por nada ni por nadie a esa posición de defensa de la República Dominicana, de la defensa de la soberanía dominicana. Yo no reniego de eso, ni renegaré nunca. Ahora bien, ante una serie de eventos que yo
he visto, no especulando, sino con hechos, entre ellos el manejo del tema haitiano, que yo siempre te he dicho a ti que hay un doble discurso, una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace. Entonces, fíjate, decía Mao Zedong que el poder nace de la boca de los fusiles. En democracia no. No. El poder nace de la boca de las urnas. Y los defectos, los problemas, los errores en política se pagan con voto. Se pagan con voto. Entendiendo la política como que es una voluntad de las mayorías, de lo que se llama el soberano. Entonces, simplemente, yo me hice preguntas clave para dar ese paso. Primero, la primera pregunta. ¿Va a tener solución inmediata el problema? Hay políticas, porque los gobiernos actúan en base a políticas. ¿Hay una política migratoria? No la hay. ¿Hay una política fronteriza? No la hay. Se ha dicho que se va a hacer. Todo lo que el presidente ha argumentado en ese campo, hasta el día de hoy, y ya tenemos casi 3 años de gobierno, no se ha cumplido. ¿Qué es entonces las aspiraciones que tienen los ciudadanos, y sobre todo yo? Bueno, tú puedes darle el beneficio de la duda, o como se la da el pueblo dominicano, que habla de las buenas intenciones del presidente Abinader. Bueno, pero el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, dice el campesino dominicano. Pero hay otro detalle, entonces, la pregunta de ¿qué es lo que vamos a reelegir? Las buenas intenciones. Las buenas intenciones. ¿O es acaso todas esas promesas incumplidas son acaso una carnada política, como se usaba, lo que usaba el doctor Balaguer, de una forma proactiva, ojo, con el programa de construcciones, de que se iban a terminar esas obras en el próximo gobierno? ¿Se van a solucionar esa cosa? Bueno, yo pienso que la gravedad de la situación no admite esa espera. Todo el mundo está acorde de que tenemos un gran problema y una amenaza. Tú mismo lo dijiste ayer, la amenaza esta de los norteamericanos. Entonces yo he visto los 4 últimos presidentes de la República hablando de ese pedido del presidente Abinader, de que hay que ayudar a Haití, que hay que ayudar a Haití. Pero y mientras tanto la casa. No es verdad que nosotros tenemos un problema de migración, tenemos un problema ya de ocupación, ¿verdad? Y entonces hay que ponerle solución a eso y sobre todo marcar la línea de Pizarro con respecto a la soberanía nacional. Entonces quedaría una pregunta: ¿por qué con la fuerza del pueblo y por qué con Leonel Fernández? Por un hecho incontrovertible que no tiene que ver nada con relaciones personales, ¿verdad? Que las hubo siempre de mucho respeto y amistad, inclusive cuando yo era su adversario. No se trata de eso. Sí, porque en el comentario que le decía, la persona decía que usted le agradecía a Leonel que lo mandó para Washington, pero no necesariamente fue así. Decía, él fue el que hizo el decreto, pero el trasfondo fue por otras razones. Y yo lo digo claro, en mi discurso, yo lo digo en mi discurso, pero hay otro detalle interesantísimo, que por cierto, ahora que tú mencionas a Peña Gómez, hay que oír lo que dijo el presidente cuando yo hablé de ese tema en mi discurso. ¿Cómo me respondió él? Que él siempre sintió envidia, digo yo, envidia de la buena, por esa relación que había entre el doctor Peña Gómez y yo, sí, por la sencilla razón de que él acepta que él tenía 2 personas que admiraba cuando era un adolescente, cuando entró al PRD, siendo un jovenzuelo. Uno era Juan Marichal y el otro era José Francisco Peña Gómez. Sí, lo dijo ahí, ahora, en su discurso. Pero yo lo que quiero decirte, las razones fundamentales por qué, no es simplemente lo que yo dije ya de que la política se nutre de realidades, y él es una opción para ser presidente, y lo será en el 2024. No es eso simplemente. Es que hay un hecho incontrovertible, mi querido César, es que ese señor, el presidente Fernández, ha sido 3 veces presidente de la República y por elecciones. Sí, tú puedes argumentar lo que tú quieras, ¿entiendes? Claro. Lo que tú quieras. Entonces, yo pienso que él tiene la consabida experiencia, incluyendo las negativas, porque la gente se cree. Es lo que decía Jack Swall, el jefe de la General Electric, el presidente de la General Electric, que decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Sí. Y entonces, yo pienso que él tiene el cúmulo de experiencia para encauzar mis aspiraciones, no de tipo partidaria ni de tipo de ocupación de cargos, sino
la aspiración que yo tengo, que se elaboren políticas reales y terminal políticas para la consecución del gran objetivo nacional. ¿Usted no le preocupa, general, que Leonel Fernández, mientras fue presidente de la República, después que don Hipólito promulgó la ley de migratoria, la nueva ley de inmigración, duró 7 años para hacer los reglamentos? Es decir, que no sé si eso le preocupó cuando tomó su decisión. No, a mí no me preocupó porque yo conocía la íntima convicción del presidente, pero no solamente de ahora, no solamente de ahora, sino de siempre, la íntima convicción del presidente en ese preciso tema, que hablamos mucho de eso, hablamos mucho, pero no ahora, sino anterior. Pero además, al presidente Fernández le sacan una serie de cosas sobre esa cuestión. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo, y te digo no apasionadamente, te lo digo, desde el punto de vista de mi posición de ciudadano, ahora en la Fuerza del Pueblo. A mí lo que me llama, la pregunta que me surge es, ¿qué sería de la República Dominicana en medio de esta crisis desastrosa si el presidente Fernández, desde su primer periodo de gobierno, cuando estábamos todos en la acera de enfrente, qué sería de la República Dominicana si el presidente no hubiese implementado una política de inclusión en el panorama internacional? Y te lo puedo decir, esa política. ¿Qué sería de la República Dominicana si el presidente no hubiese fortalecido la presencia en todos los organismos internacionales? ¿Qué hubiese sido de la República Dominicana si no se hubiese abierto la escuela diplomática? ¿Qué hubiese sido de la República Dominicana si no hubiese inaugurado esa cantidad de nuevas sedes en el mundo entero? Y finalmente, fíjate un detalle interesante que la gente no tiene por qué reparar en eso, pero yo reparo. Fíjate que los principales aliados de la República Dominicana, inclusive en este gobierno, son de Centroamérica, básicamente. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández se acercó, en vez de acercarse a las islas, que se acercó también, en términos diplomáticos, se acercó a Centroamérica, y de ahí nacieron ese apoyo que nosotros tenemos de esos centroamericanos ahora. Es producto precisamente de una política de inclusión en Centroamérica. Hay que reconocerle al presidente Fernández que cuando los Estados Unidos quisieron eliminar nuestro ejército dominicano, se opuso radicalmente, cosa que no sucedió en Haití. Sí. Y eso es un mérito que hay que reconocerle a él. Indudablemente, pero aparte de eso también, fíjate que con las políticas, y estoy hablando de un discurso superado, la política esa de globalización, yo recuerdo la palabra de Leonel Fernández que decía, pensar global para actuar local. Y siempre mantuvo. Mira, hay cosas interesantes. Fíjate que él fue el primero que trató de que la República Dominicana, y fíjate el trasfondo estratégico de eso y con qué tiempo, pertenecía al Consejo de Seguridad, cosa que retomó el presidente Mejía y que finalmente alcanzó el presidente Medina. Ahí se ve la continuación del Estado, pero el primero fue el primero. Así es. Entonces yo pienso que el presidente Fernández tiene la gran oportunidad, no solamente de la consecución de los propósitos nacionales, el fortalecimiento de y lo ha dicho. Cuando el presidente Fernández ha dicho en más de una ocasión de que hay que respetar la soberanía nacional y de la que y ha hablado tajantemente del término, pero no solamente eso. A mí hay una cosa que me llama la atención mucho y que jugó un gran papel. Cuando el presidente Fernández hace quizás 3 meses, yo no sé si tú lo recuerdas, en una entrevista periodística dijo que él, le preguntaron de qué se arrepentía él, y él dijo, yo me arrepiento de haberle entregado mi confianza a gente que no se la merecía. Así es. Bueno, general, ya llegamos al término de esta entrevista, ¿no? ¿Verdad? Nos faltó tiempo, pero
nosotros desde aquí queremos felicitar, ya lo hicimos, pero frente a usted felicitar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Creo que hicieron una gran captación. Yo sé que usted le va a hacer grandes aportes a ese partido, y yo sé que habemos ciudadanos que nos sentimos un poquito más tranquilos con la presencia suya ahí. Así que gracias por haber estado con nosotros, señores. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breves instantes. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya en estos últimos minutos que nos queda de programa, queremos resaltar, ¿no, verdad?, un acontecimiento que pasó en el día de ayer, y fue el acuerdo que hizo el presidente de la República y la Policía Nacional con las 13 universidades. Yo creo que ese es un tema importante. La educación es importante. Ahí tenemos en pantalla el acuerdo. Bueno, está ahí el encabezado. Ya puede bajar, Joel. Entonces es importante la educación, la preparación, tanto mental como física, porque se supone que un policía debe de estar físicamente preparado para el trabajo, pero mentalmente también. Y entonces hay que enseñarlo, adiestrarlo a poder lidiar con situaciones que se le van a presentar en el día a día, situaciones complejas en términos emocionales, en términos tácticos. Entonces yo creo que es importante la educación, y así lo decía el presidente, la importancia, no solamente la educación pública, ¿no, verdad?, sino la educación focalizada, en este caso hacia la Policía Nacional, a un entrenamiento, como decíamos ahorita, que no solamente abarque la parte física, que es importante. A veces uno ve policía aquí y uno se pregunta, pero ¿cómo en esas condiciones físicas que uno lo ve, cómo es posible que estén trabajando en la calle? Porque probablemente si le caen atrás a un ladrón no llegarían a una esquina sin desmayarse por el peso y el sobrepeso que tienen. Entonces físicamente no es verdad que están a la altura que debiesen estar, y mucho menos emocionalmente, es decir, a lidiar con situaciones que hay que tener mucha serenidad, hay que tener mucho autocontrol, y todo eso se enseña. Para todo eso hay técnicas, ¿no, verdad?, que te enseñan a lidiar cuando a un policía, ¿no, verdad?, se le presenta una situación de conflicto intrafamiliar, conflicto en la calle, es decir, cómo debe ser su comportamiento, su reacción. Todo eso es importante que se le enseñe. Yo creo que eso es un gran paso que ha dado el presidente de la República, porque independientemente de que usted mejore los sueldos, que usted mejore el equipamiento, si usted no prepara el ser humano, si usted no prepara al actor principal, que es el policía, si usted no lo prepara, entonces usted no está haciendo nada. El aumento salarial es bueno porque lo que hace es, como ha hecho en el Ministerio de Educación. Nadie quería ser profesor. Aquí las escuelas o las universidades estaban vacías de estudiantes que querían estudiar una profesión de educador. Eso era muy raro. Sin embargo, ahora no hay espacio. Ahora mismo los profesores quieren trabajar más en el sector público que en el sector privado. Pero eso, ¿no, verdad?, tomó un tiempo. Entonces, la educación del policía es sumamente importante, porque voy a decir, ponía ahorita el ejemplo de los profesores. Cuando usted aumenta el salario, bueno, pues entusiasma a más gente a enrolarse y a querer ser policía porque tiene un buen salario, tiene otras cosas que llama la atención, como salud,
sí, un buen seguro médico, acceso a vivienda, etcétera, etcétera. Pero si usted no va hacia el ser humano, a preparar el ser humano, entonces lo que estamos haciendo, que pienso que en una buena medida eso es lo que está pasando en el sector de educación, ¿verdad? Que le estamos pagando una gran cantidad de dinero a los profesores que se lo merecen, pero entonces no se preparan para estar a la altura de poder enseñar bien a nuestros estudiantes. Entonces eso tiene que ser combinado. Te pago, pero tú tienes que superarte para que ese dinero se refleje en una mejor educación. Entonces yo creo que en la policía prácticamente es lo mismo. Vamos a entrenar al policía, vamos a darle dinero, pero vamos a esperar de ese policía un rendimiento totalmente diferente a lo que es ahora. Bueno, señores, ya llegamos al final del programa, solamente nos resta darle las gracias por haber compartido con nosotros esta hora, su hora de consuelo, y invitarlos a que nos acompañen mañana. Ya la doña estará aquí mañana, el viernes, en su programa La Hora de Consuelo. Buen provecho y buena tarde.